Ya está con nosotros nuestro amigo Raúl Juárez y hoy nos dirá cómo controlar esos arranques de enojo que nos hace mucha falta aprender a algunos cuantos. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Raúl. Muy bien, excelente, muchas gracias por la invitación y aquí hablando de un tema tan interesante, ¿no? Enojarse, es el enojo. El enojarse. Todo mundo nos enojamos. ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué sucede esto? Hay personas que se enojan más que otras y por cualquier cosita. Así es, nos enojamos, somos muy frecuentes a molestarnos por todo, pero yo les preguntaría a ustedes cuándo es cuando se enojan y por qué creen que lo hacen. ¿Tú te enojas, Fito? Tú te ves como que si eres un poquito enojón, ¿sí? Un poquito. ¿Sabes qué? Soy paciente, pero cuando me enojo, me enojo. O sea, y la verdad a veces llego a ser muy hiriente que termino yo disculpándome con la persona por mi enojo, a pesar de que el otro tuvo la culpa por el primer enojo. ¿Sí? ¿Me expliqué? Así es, así es. ¿Tú, Norma? Sí, yo también. Sí. ¿Sabes que antes era mucho más enojona, no? Antes apenas me decían algo y yo explotaba. Me he tratado de controlar por eso con el pasar de los años, porque sí está feo tanto para nosotros como para las demás personas estar aguantando nuestro enojo. Entonces como que ya me estoy controlando, sin embargo sí soy. Todavía falta un poquito. ¿Y tú, Omar? Muy enojón, pero ¿sabes qué? Hay algo que llama mucho la atención en mí. Sí. Yo soy, me dice mi mamá, tú eres candil de la calle, oscuridad de tu casa. En mi casa soy muy enojón, en mis relaciones soy demasiado, también muy enojón, pero con la gente aquí en mi trabajo, no, siempre estoy feliz, alegre. Así es, y esto pasa, yo creo, hay por dos situaciones que uno se enoja. Primero tengo que reconocer y tengo que decirles que el enojo no es malo. El enojo es una parte de nosotros que es intrínseca, parte del ser humano, que nos sirve para liberar energías, para liberar emociones y también para defendernos. Imagínate una persona que no se enoja, una persona que no se defiende, pues siempre se la van a estar haciendo, siempre van a estar abusando de él o de ella, ¿no? Claro. Entonces, el enojo es importante aprender a controlarlo. De ello viene lo que se menciona mucho como inteligencia emocional. Ahora, ¿por qué se lleva o por qué se genera el enojo? Yo creo que son dos situaciones que lo provocan. Primero, en lo interno, es decir, tiene que ver mucho con tu personalidad, con tu temperamento, y eso hace que de alguna manera pues nosotros tendemos a enojarnos y a veces hasta explotar. Eso es parte del cerebro primitivo que tenemos, ¿sí? Que nos ayuda a pelear o a huir en ciertas ocasiones o en ciertos momentos. Pero es normal hasta cierto punto, ¿no? Enojarse. No creo que haya una persona en este mundo que no se haya enojado jamás o que no se enoje por alguna situación. Yo creo que siempre hay ciertas cosas que nos hacen enojar a cada persona. Sin embargo, hay unas que no reaccionamos de la mejor manera. Mira, el ser humano cuenta con 4 emociones básicas. Una de ellas es el enojo, otro es la tristeza, otro es la alegría, ¿sí? Y otro es el miedo. Entonces, el enojo es una manera en la que expresamos generalmente pues ese malestar. Aunque hay personas, por ejemplo, que dicen, es que yo nunca me enojo, o tú siempre lo ves tranquilo, ¿verdad? Sí. Que se controla mucho, pero ¿qué crees? Sí se enoja, pero no lo expresa. Y a veces se enoja y a veces se guarda esa emoción. Y es a veces peor, lo tiene. ¿no, Raúl? Pues las dos situaciones no son muy buenas, porque mira, cuando tendemos a guardar, que es una de las partes extrínsecas por lo de nuestro entorno, que nos empezamos a guardar cierta emoción, cierto rencor, esto se va acrecentando dentro de nosotros. Es que se hace rencor, Raúl, después con la otra persona. Y fíjate, ¿qué pasa? Ahorita que decía Omar, es que yo me enojo con mi familia, pero en el trabajo no. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo con tu familia? O sea, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántas situaciones? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas ideas? ¿Cuántas creencias? Que eso hace que, como has convivido más con ellos, tienes una carga emocional más grande. Sí. Aquí en tu trabajo con personas que no conoces, no hay esa carga emocional. Oye, Raúl, pero difícilmente te enojas. Me surge una duda en el caso de Omi en específico. O sea, él mismo sabe que se enoja constantemente con la gente y hasta lo dice como si nada. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Es cínico y mal. Ya te pones a analizar y dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Yo le pregunto a Raúl, oye, estoy peleado con la vida, ¿por qué es así? Bueno, es que fíjate que muchas personas sí están peleadas con la vida. Muchas personas, de hecho, han guardado tanto ese enojo, tanto ese rencor, tantas esas experiencias que no la han liberado porque no se nos enseña a liberarnos de la emoción. Y cuando pasa algo muy sencillo, cuando pasa algo que no va de acuerdo a lo que tú crees, a lo que tú piensas, pues es, aunque sea mínimo, para que tú explotes, para que tú digas a lo mejor alguna grosería, para que tú des manotazos, para que tú des puertazos, para que tú golpees, etcétera. O sea, a eso te lleva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber, primero, el enojo no es nada malo. ¿Sí? Simplemente es malo la manera en cómo lo expresamos, el momento en que lo expresamos y la intensidad. Claro, por supuesto. Hay una línea que no se debe pasar. Por supuesto, porque entonces sí ya estás faltando a la integridad muchas veces de otra persona, hasta con una palabra, que a veces hiere más que un golpe. Pero ¿cómo nos controlamos, Raúl? Independientemente del nivel de enojo que podemos tener todos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, primero tenemos que ser bien conscientes. Es que es como todo. Yo necesito darme cuenta de lo que estoy provocando, de los resultados que yo estoy teniendo. Si yo me empiezo a dar cuenta de lo que está pasando, es decir, yo me hago la pregunta de, a ver, ¿de dónde viene este enojo?
¿Por qué me estoy enojando? ¿Dónde estoy sintiendo ese enojo? Si yo me empiezo a hacer esas preguntas, yo empiezo a tener poco a poco control sobre mis emociones. Sí. De alguna manera, si no me hago estas preguntas y exploto y lo hago y digo, pues si quieren, así soy, no me importa, entonces me estoy cerrando a un crecimiento. Se dice que el control del enojo, el control de las emociones implican o denotan la madurez de una persona. Raúl, y después de rato, en algunas ocasiones nos damos cuenta que el enojo no era para tanto. Es que son arranques de enojo que al momento no pensamos y no nos hacemos las preguntas que tú nos acabas de decir y actuamos de una manera errónea y ya después decimos, bueno, pero si no era para tanto. Así es. De hecho, fíjate que controlarse en una emoción tan fuerte es muy poco probable que se logre. Es muy poco probable. De hecho, las preguntas que nos debemos de hacer es cuando nuestra familia, cuando nuestros seres más queridos nos hacen enojar por pequeños detalles, ahí en ese momento es cuando debemos nosotros de practicar esto. El control de las emociones es una habilidad. No se hace de la noche a la mañana y no hay que esperar a que llegue esa emoción fuerte para poder controlarla. Es poco a poco, obviamente vas haciéndote más habilidoso. ¿Y qué me dices de estas personas que tienen su famita de que no, ni le digas nada porque se enciende, o no, mejor ni le hables porque se va a enojar? ¿Y qué onda? Yo creo que debemos, sí las hay por supuesto, las hay en el trabajo, las hay en la familia. Tenemos que ser más inteligentes nosotros, tenemos que ser más asertivos al momento de comunicarnos, ya lo habíamos comentado. La palabra que yo digo al comunicarme, el tono en que lo digo, la expresión que yo tengo corporal en el que lo digo, eso tiene mucho que ver para yo despertar en el otro ese enojo o esa emoción. Okay, ¿sí? Pero sí hay que sacarlo. Sí, por supuesto, porque hay que sacarlo. Vemos muchos que decimos, bueno, mi pecho no es bodega y si me quedo con el coraje aquí que el estómago hasta se me retuerce. Sí. Y dicen, no, yo me voy a enojar. ¿Quiénes son las personas que se guardan más las emociones? Son las personas introvertidas. ¿Quiénes son las que le externan más? Las extrovertidas. Sí. Quienes son más extrovertidos son los que tienden a explotar. Ahora, si tienden a explotar, cuidado, porque vienen cosas o situaciones que repercuten en la salud. ¿Cuántas veces por ese enojo le llega a dar infartos a la persona? Uy, sí. Sí. A las personas que son introvertidas les llega a dar artritis, gastritis, por todas guardarse esas enfermedades, todo eso, ¿verdad? Los cánceres se ha demostrado que es una parte de la represión de esas emociones porque no son liberadas. Entonces tenemos que buscar Entonces aquí no se podría decir que es mejor guardarse ese enojo o expresarlo. Lo que pasa es que debes de controlar esa emoción en el momento, pero no quedarte con esa emoción. Puedes allá afuera, a lo mejor en este momento, si yo me enojo con alguno de ustedes, yo en este momento soy ecuánime, me controlo, me tranquilizo, hago mis respiraciones. Mi diálogo interno es, no tengo por qué enojarme, no es nada personal, esto va a pasar, no tiene caso, respirar. Y luego respirar, fíjate cómo, nos decía un anuncio por ahí, respira del 1 al 10, respira y contrólate. Pero ¿sabes por qué no funciona? Porque en la programación neurolingüística nos dice que del 1 al 10 es acelerar. Pero cuando decimos es del 10 al 0, es disminuir. Entonces yo pienso y cuento. 10, regresiva. 9, regresiva. 8. Y eso automáticamente en mi cerebro, ¿qué implica? Y aunque no creamos, la respiración ayuda mucho, Raúl. Controlar la respiración, a mí en lo personal me ha ayudado a controlar dolores y otras situaciones y yo creo que el enojo mucho más fácil. Y es más poderosa la respiración cuando va acompañada de ese pensamiento, de esas preguntas que te haces, decir, no tiene caso que me enoje, esto va a ir más allá, a ver, tranquilo, a ver, ¿puedo controlar esta situación? ¿Puedo controlar este momento? No. Raúl, pero es muy difícil porque, por ejemplo, nosotros que estamos en la televisión y que a veces hay enojos detrás de cámaras y estando aquí al aire no lo puedes demostrar. Como en este momento. Como en este momento. Claro. Puedes aprender digamos, a disimular, pero se apagan las cámaras y entonces enardecen los ánimos. Ahora, o sea, es difícil controlarse. Por supuesto es muy difícil, pero tenemos que practicarlo, Fito, porque dañamos nuestras relaciones interpersonales con los demás, ya no es lo mismo. Siempre lo hemos visto en algunos ejemplos, que es como si agarras una hoja, la arrugas y, ay, no, ya no pasa nada, y la quieres desarrugar, ya está marcada por lo que dijiste. Es que es mejor hablarlo en el momento. Si estoy enojada, decir, ¿sabes qué? Estoy enojada por esto y por esto, y ya. Fíjate que ahí yo difiero un poquito, Norma, porque si tú hablas cuando estás enojado, puede ser que te descontroles más. Y lo que debes de hacer es que bajes esa emoción, tranquilizarte. Tal vez no es el momento para arreglar las cosas, pero sí no dejarlo pasar. Porque entonces va a ser esa emoción y ese sentimiento que vas a estar reprimiendo y que tarde que temprano, con cualquier situación, tiendas a explotar. ¿De un día para otro está bien, Raúl? Pues si ya estás más tranquilo, sí. Ahora, es importante que de veras lo saques, que lo liberes. ¿Cómo lo puedes hacer? Pero ¿y si no estoy tranquilo, me tengo que esperar otro día? Tienes que tranquilizarte. Es que si no, no vas a arreglar. Ahora, si te encuentras con una persona así, debe de caber la madurez en alguno de los dos. Probablemente sea en la persona que no está enojada y que está viendo en ti por tu expresión corporal, por tus palabras, que te estás enojando. Entonces yo, de una manera madura, digo, no es el momento de hablar de esto, no es el momento de recordar esto, mejor mañana hablamos. ¿Qué te parece? Oye, Raúl, y cuando ninguna de las personas son maduras es cuando caen en los golpes, ¿no? Así es, cuando caen en los golpes, cuando caen en las agresiones. Es
Es una lucha de egos, muchachos. Sí. O sea, nosotros queremos que las cosas sean como yo quiero, es mi creencia, como yo espero, y no entendemos que todos somos diferentes, que la gente no está para complacernos y que las situaciones a veces tú no las controlas. El ego, uno de los principales problemas de todo. Así es, el pensar. Ahora, empiezas tú a aceptar y a ser flexible, y esto es algo, Fito, que debemos de practicar, porque, ojo, a medida que tú practicas algo, te vuelves un experto, ¿sí o no? Pero a medida que también practicas tu enojo, también te vuelves un experto. Y basta después, con nomás te volteen a ver y ya estás listo y preparado. Hombre. Ahora sí para enojarte, ¿no? Esto estuvo buenísimo. Ya también se nos acabó el tiempo. Claro. Queremos desearte muy feliz Navidad, Gracias. Raúl, que te la pases muy bien este fin de semana con tus amigos. Te esperamos la próxima semana porque nosotros seguimos en vivo. Con todo gusto aquí estamos y felicidades a todas las personas que nos ven. Feliz Navidad, feliz año. Ya estoy pensando de qué nos vas a hablar la próxima semana porque se pone cada vez mejor. Muy bien, claro que sí. Vámonos, Con todo Konami, gusto. ya